estos anuncios, nos encontramos estudiando el libro de Romanos, la carta maravillosa de Romanos. Hemos llegado al capítulo 11 ya de este libro, de este largo pasaje, este paréntesis que el Espíritu Santo hace a través de Pablo, capítulos 9, 10 y 11, en donde trata únicamente de el pueblo de Israel, el rechazo de Israel, de por qué Dios los tiene en la banca y nos injertó a nosotros como ramas en ese olivo para que pudiéramos tener la salvación. Después del capítulo 11, a partir del capítulo 12 que vamos a tener desde la semana que entra, viene una sección práctica de vida cristiana preciosa, pero el capítulo de hoy, el apóstol Pablo resume todo lo que ha tratado de explicar en estos 3 capítulos 9, 10 y 11, así es que vamos a leer la primera porción. El día de hoy nos corresponde Romanos 11 del 25 al 36, pero vamos a leer la primera porción y como siempre en forma expositiva nos vamos a ir verso por verso para terminar ya con este capítulo. Y dice así la palabra de Dios en la parte final del capítulo 11, verso 25 al 27 voy a leer, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Increíble este pasaje. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted sabe cuál es la denominación más grande del cristianismo? La denominación más grande del cristianismo es la ignorancia. Es la ignorancia, hermano. Mire cómo empieza Pablo: no quiero que ignoréis. Esto lo hace en repetidas ocasiones. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Pablo introduce esto como un misterio, pero vamos a ver esta expresión para poder entenderla perfectamente. Y esto nos habla de la importancia de saber, de la importancia de estudiar, de la importancia de meternos de lleno con la palabra de Dios. Hermano, yo quiero que lo entienda de una vez por todas. Qué maravillosas experiencias en muchos lugares, pero si no hay palabra de Dios, lo que más necesita el ser humano es la palabra de Dios para su edificación. Porque eso es lo que Dios diseñó para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, Pablo usa varias veces esta frase. Vamos a ver 3 pasajes donde Pablo usa esta frase. Primera de Corintios 10:1, recuerde poner ahí una nota en Romanos 11. Vamos a estar yendo a través de toda la palabra de Dios. Qué importante es tener contacto con la palabra de Dios durante la predicación. Dice Primera de Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Obviamente en este contexto él habla de que las cosas que sucedieron antes, usted lo puede leer en su casa, son para nuestra enseñanza. Y no quiere Pablo que ignoremos esto. Primera de Corintios 12:1, en cuanto a los dones: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es algo que tenemos que saber. Ahorita la coordinadora del ministerio de Escuela Dominical, Brenda Rodríguez, dio una clase muy buena allá abajo para los maestros, un taller de maestros, en donde estaba explicando los diferentes métodos de enseñanza, auditivo, visual, de todo esto. Y tú tienes que saber los dones que Dios te dio para saber si le das clase a niños de 3 a 5 años, o no tienes paciencia y tolerancia, no te metas ahí de 5 a... En fin, todo eso. No quiere el Espíritu Santo que ignores los dones que Dios, con los que Dios te ha dotado. Primera de Tesalonicenses 4:13, para acabar con este primer punto. Le digo que en el primer verso de Romanos 11:25, ahí nos vamos a quedar 10, 15 minutos. Hay tanto que sacarle a la palabra de Dios. Mire lo que dice Pablo. Esto es en relación al rapto, hermano, a la esperanza bienaventurada, al arrebatamiento. Dice: no queremos, primera de Tesalonicenses 4:13,
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya no están con nosotros, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En fin, Pablo usa esta frase para decir, no quiero que ignoréis, por favor, no me ignoren, todas las cosas de la palabra de Dios es maravilloso. Hay gente que tiene años en el cristianismo y sigue tomando los discipulados 1, 2 y 3. Nunca es la palabra de Dios obsoleta para nosotros, de ninguna manera, hermano. Ok, regresamos a Romanos 11, verso 25 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis, y aquí viene algo increíble. Escuche esta palabra, este misterio, del griego musterión. ¿Sí? Es algo que está oculto o que estaba oculto en el Nuevo Testamento y no había sido revelado antes. Estaba escondido, no se había dado a conocer previamente a los hombres, pero ahora se da a conocer en la presente edad por los apóstoles y profetas. Déjenme mostrarle un pasaje muy importante y después le voy a compartir algunos de los misterios que están enumerados en la Biblia. Efesios, por favor. Efesios 3, 4 y 5, acerca de este misterio. Como broma le digo, un misterio. Sandrita me ama y ¿dónde está el otro calcetín? Nadie sabe. Encuentra nomás un calcetín. ¿Dónde lo dejé? ¿Quién sabe? Es un misterio. Mire, Efesios 3, 4 y 5 dice así, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahorita le digo de qué misterio está hablando Pablo en Romanos 11, ¿verdad? Déjeme citarle algunos misterios que hay en la Biblia, el misterio del cambio del cuerpo de resurrección cuando usted y yo resucitemos, 1 Corintios 15, esto es precioso, 1 Corintios 15, 51. Fíjese lo que usted va a experimentar, usted que es cristiano y que tiene al Espíritu Santo morando dentro de usted, como dice Romanos, si es que de verdad lo tiene, mire lo que va a experimentar. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos. Y dice que este cuerpo de estas 3 o 4 dimensiones va a ser transformado a un cuerpo, dice Filipenses 3:21, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo cuando resucitó. No vamos a tener la misma composición molecular, va a ser algo completamente diferente para poder estar allá en la presencia del Señor, ¿verdad? Otro misterio, el misterio de la piedad. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Mire lo que dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, o sea, cuando Dios se hace carne. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Otro misterio tremendo, estaba oyendo ahorita una conferencia de Armando, un MP3 buenísimo que se llama Roma a la luz de las Escrituras, que le recomiendo que lo adquiera, trae como 13 o 14 o 15 conferencias, y si Dios le da sabiduría, que lo comparta con su familia, que no es creyente y que pues vienen con el antecedente de la iglesia popular, romana, católica, apostólica, todo eso. Está fuerte, pero está buenísimo. Y ahí mencionaba esto, Segunda de Tesalonicenses 2:7. Le estoy enumerando algunos misterios para que comprenda esta palabra griega, musterión. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Dice así la palabra de Dios: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Este pasaje tiene que ver con el anticristo, con este ser que va a surgir y que no podemos decir que ya está o que no está, porque se han caído en muchos extremos. Yo recuerdo que desde
que nos hicimos cristianos de 1990, nos decían, el anticristo es Shevardnadze, el anticristo es el Maitreya de Francia, el anticristo es el Papa, y así han estado. Entonces, mucho cuidado con caer en exageraciones desmedidas que no estén sustentadas por la palabra de Dios. Este pasaje habla de este ser, el anticristo, que va a surgir, y todo lo que está relacionado con él cuando va a convencer al mundo los primeros 3 años y medio, porque va a arreglar situaciones políticas, va a arreglar situaciones económicas, va a decirle a la gente, ¿quién como él va a arreglar los problemas mundiales? Imagínense, hasta los judíos va a convencer, para después en los segundos 3 años y medio quitarse la máscara, y para entonces nosotros ya no estamos aquí, ya nos fuimos con el Señor, ¿verdad? Y así usted encuentra misterios, el misterio de la Gran Babilonia, pocas profecías, pocas porciones de la palabra de Dios son tan fascinantes, tan intrigantes como Apocalipsis 17 y 18. Es increíble, hermano. Obviamente para esto se tiene usted que usar Ezequiel, tiene usted que usar Daniel, tiene usted que usar Éxodo, diferentes llaves de interpretación, porque el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos. Y usted encuentra cabezas y bestias y cuernos y copas y todo eso, ¿qué quiere decir? Dentro de la misma Biblia. Entonces, diferentes misterios, regresamos a Romanos 11, y estamos viendo hoy el misterio del rechazo de Israel, de cómo Dios nos escoge a los gentiles y nos incluye en su plan de salvación. Sí, la obra especial que Dios está haciendo entre los gentiles durante el tiempo presente. Recuerde que el evangelio fue dado para los judíos y para los gentiles, pero ante la desobediencia de los judíos, Dios toma pueblo para sí, de nosotros, y nos dice, y ahorita vamos a ver esa lección, que no nos jactemos, que no nos ensoberbezcamos de esta situación. ¿Qué enseñanza podemos sacar aquí, siempre tratando de aplicar algo, verdad? En todas estas cosas de la palabra de Dios, en estos misterios, hermano, no hay nada más precioso que usted comparta con su familia, con la gente del trabajo, y yo le garantizo, esta es una promesa, se la firmo. Si usted se prepara con la palabra de Dios, la gente lo va a querer escuchar, porque lo que sale de usted es palabra de Dios, y se quedan así. Y hablas con un católico, con un mormón, con un testigo de Jehová, y te preparas y les hablas con un científico, y les hablas de lo que ellos saben, y se quedan así. Con Armando lo que aprendimos, la primera, la segunda ley de las termodinámicas, hablando con los científicos, se quedan así diciendo cómo este cuate sabe, y se lo enseñas en la Biblia y quieren oír más. Aquí dice, se llama la ley de la corrupción. Es increíble la Biblia, hermano. Esto no cuesta nada y te da una preparación increíble, hermano, increíble. La gente que se prepara con este libro está, como dice en Corintios, derriba toda altivez que se levante en contra de la palabra de Dios, con la palabra de Dios, hermano. A menos que sea un necio que diga que no, ¿verdad? Benito Juárez no existió. No, pues vete. Pues sí, porque hay necios, y la misma Biblia dice, con los necios, pues no se puede, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice 2 Corintios 4:1, en relación a nuestra responsabilidad de lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Fíjese cómo le llama la Biblia a usted y a mí. 1 Corintios 4:1. Así pues, ténganos los hombres, escuche, ¿cómo los hombres lo ven a usted? Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Usted es responsable? ¿Sí? De esto que aprendió, compartirlo con su familia, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, con sus hermanos cristianos. Seguimos en Romanos 11, seguimos en el verso 25. Ya vimos esta frase, no queremos que ignoréis, ya vimos qué significa misterio, para que no seáis arrogantes. Esta es una actitud que nos pide el Señor. El estudio de la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios, debe de producir humildad, hermano. Debe de producir humildad. Toda esta gente que apóstoles y apóstolas y profetas y quién sabe cuánto, que lo único que quieren es
tener ellos autoridad sobre los demás, no hay palabra de Dios. Porque la palabra de Dios produce humildad, hermano. ¿Cómo es posible que desde Cristo hasta 1980, que surgió el movimiento de Toronto y el movimiento de la fe y la red apostólica, nadie nunca se nombró apóstol? Nadie. Charles Spurgeon, Taylor, Hudson, los más grandes hombres de Dios, no osaron nunca ellos llamarse apóstoles, aunque tienen el ministerio del apostolado porque es abrir obras. Pero el que yo diga, la apóstola Sandra Altamirano, ínquese. ¿Qué es esto? Querer enseñorearse de los demás, esto no es posible. Y aquí nos dice, no seáis arrogantes. No seáis arrogantes, debe ser humilde. La verdad de Dios produce humildad. Ahí le van algunos pasajes en contra de esta arrogancia. Proverbios 3:7. Y si usted no conoce hermanos arrogantes, no me diga que no los conoce. A ver, pues ¿se conoce usted o no se conoce a usted mismo? Si no conoce a alguien, yo le presento unos hermanitos ahí, chiros. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Órale. Proverbios 26:12. Hermano, hay que entender qué es la humildad, ¿eh? ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Romanos 12:16. Para regresarlo a Romanos. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabio en vuestra propia opinión. ¿Por qué Dios tiene en la banca a los judíos? Por jactarse, por decir nosotros, nuestra religión, el Mesías, tú no eres el Mesías, y mire lo que les pasó, ceguera espiritual, y la Biblia nos advierte que no te jactes acerca de esa bendición que tú fuiste injertado ahora, ¿verdad? Ahora, ahí mismo en el verso 25 está lleno, hermano. Viene otra frase que tengo que explicar, porque si no nos quedamos con signo de interrogación. Dice, no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ya vimos eso en clases pasadas, el endurecimiento de su parte y que Dios los endureció también, hasta que haya entrado, escucha el término, la plenitud de los gentiles. ¿Qué es esto de la plenitud de los gentiles que yo ya desde los 90s? Tiene que ver con la iglesia. Dios está añadiendo cada día a su iglesia los que han de ser salvos, ¿sí? Cuando haya entrado, escúcheme, cuando haya entrado el número total que Dios tiene ya planeado en su preconocimiento, cuando haya entrado el número total de los gentiles, entonces el cuerpo de Cristo estará completo y vendrá, ahorita lo vamos a ver, el siguiente evento profético que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando haya entrado el número total de los gentiles, tendrá lugar. Vamos a darle una revisada porque es muy valioso, hermano. ¿Cuál es la lista? ¿Cómo va la cronología de los eventos que siguen? El siguiente evento profético dentro del plan de Dios es el arrebatamiento de la iglesia o el rapto, en donde usted y yo nos vamos a ir con el Señor. 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, nos vamos a ir con el Señor, y muchos se van a sorprender aquí, van a llegar el domingo, van a decir, pues ¿y mis hermanitos dónde andan? Pues se quedó. Como dice Armando, algunos van a decir, se los llevaron los ovnis. Fíjese nada más qué cosa más increíble, ¿verdad? Bueno, hay hasta pastores que se van a quedar para que vea que yo también me tiro a mí mismo. Cuidado, ¿verdad? Ahí le va. Recuerda el próximo evento profético en el plan de Dios, el rapto. Después del rapto, empieza el periodo aquí en la tierra que se llama la Gran Tribulación de 7 años. Hay posiciones, esto lo vemos en los estudios bíblicos con más tiempo y preguntas. Hay diferentes posiciones en cuanto a las posturas teológicas en cuanto al rapto. Hay quienes son pretribulacionistas, que es la iglesia se va antes de que comience la gran tribulación. Midtribulacionistas, que es la iglesia se la lleva el Señor a la mitad de la gran tribulación de los 3 años y medio, y la más débil de todas, la que menos columnas tiene,
es la post-tribulacionista, la iglesia se va después de que haya pasado por la gran tribulación. Entonces, viene el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, después viene la gran tribulación aquí en la tierra, mientras los que estamos allí en el cielo vamos a participar en el bema de Cristo, que es el tribunal de Jesucristo, Romanos 14, 2 Corintios 10, y después las bodas del Cordero para entonces bajar con el Señor en lo que es su segunda venida, Apocalipsis 19, que viene con todos sus ángeles, al fin de la gran tribulación, a establecer el reino milenial, y después del reino milenial, la eternidad, con todos los misterios y las preguntas que hay al respecto, ¿verdad? Porque recuerde que no sabemos todo. Hasta ahí nada más vea qué banquete del verso 25, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Verso 26 dice, todo Israel será salvo. Esto en muchas ocasiones va usted a encontrar en la Biblia que dice todo el mundo, todos los habitantes de la tierra, y se refería a una región. Cuando está diciendo todo Israel será salvo, no está diciendo que todos los judíos, aunque le rechacen a Cristo, van a ser salvos. No, está hablando de una manera en que va a entrar todos los que crean en Jesucristo, ¿verdad? Esta es una futura salvación de la nación de Israel que desafortunadamente van a tener que pasar ellos por la gran tribulación, porque está relacionado con el pacto de paz que va a ser el anticristo entre árabes y entre judíos, y ahí con la construcción del templo, con todas estas cosas, pero Israel tiene la promesa de Dios de que va a ser restaurado, y dice Zacarías 12, que mirarán al que traspasaron y lo van a reconocer, y van a reconocer al Mesías. Y recuerde que actualmente Dios está usando gentiles, hermanos, mucha gente para alcanzar a judíos que se convierten al cristianismo, se llaman judíos mesiánicos, y usted encuentra diferentes sinagogas de estos judíos que reconocen a Jesús como el Mesías de Dios, ¿verdad? Entonces, significa una conjunción de todos los que creyeron, no significa una suma matemática de todos los israelitas. Esto es importante entenderlo, y este es el plan de Dios que tiene para ellos en el futuro. Y cita dos pasajes el apóstol Pablo para garantizar que desde el Antiguo Testamento estaba ya prometido esto, versos 26 y 27, y ahorita le doy las citas, y dice así: todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí cuando habla de ellos y sus pecados está hablando de los judíos, de los israelitas. Esto es muy importante. Isaías 59, 20, para que vea la cita que hace Pablo de este pasaje. Isaías 59, 20. Aquí en lugar de libertador dice redentor, y vendrá el redentor a Sión y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Jacob es un nombre para Israel también. Isaías 27, 9. Estas son las dos citas que hace Pablo en Romanos 11. Isaías 27, 9 dice así: de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera, ni las imágenes del sol. Este nuevo pacto lo vemos también en Jeremías 31, ya para regresar a Romanos. Jeremías 31, espero que me esté siguiendo con mucha atención. Precioso el nuevo pacto, del 31 al 34, mire lo que dice. El 27 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Verso 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Y continúa con el pasaje que le di la semana que entra, que el día que el sol deje de moverse y deje de dar luz y la luna ya no exista, ese día no se va a acordar de Israel, lo cual no va a suceder nunca, porque tenemos estas promesas de que Dios va a restaurar a Israel. Está profetizado desde el Antiguo Testamento. Romanos 11, y nos pasamos al verso 28. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Se lo tengo que decir, en la teología cristiana hay enseñanzas sumamente profundas, difíciles de entender, en donde mucha gente ha derrapado, y nosotros nos gusta meternos, nos gusta enseñarlas, porque hay respuestas en la palabra de Dios. Lo que no comprendemos es por nuestra finitud humana que tenemos. Se le llaman pasajes grises en la teología porque es difícil. La doctrina de la elección, la doctrina de la predestinación, ya hemos visto, no caigamos en el hipercalvinismo, ¿sí? La doctrina del preconocimiento de Dios, todas estas cosas de la perseverancia de los santos. Y ya sabemos, y toda esta serie de Romanos hemos visto, la soberanía de Dios junto con la responsabilidad del hombre. Y Dios manejando eso de una manera maestra. Dios es soberano y a la vez el hombre es responsable de ejercer y decidir rechazar a Dios o seguirle y servirle, ¿verdad? Esto es muy importante. Entonces, por la desobediencia de ellos, son enemigos. En cuanto a la elección, los judíos son elegidos por Dios y son objeto de sus promesas, de su fidelidad y de sus fieles promesas que Él le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ya lo hemos visto en prédicas anteriores. Israel es fuerte por ser escogido por Dios, pero es débil en cuanto a obedecer el Evangelio de Dios. Ahora, esta restauración de Israel, repito, está garantizada en las promesas de Dios. Vea lo que dice este verso, que es precioso, el verso 29 en Romanos 11. Escuche, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y esto incluye todo lo que Dios te ha dado, el llamado que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado, son irrevocables, hermano. Por fidelidad de Dios a sí mismo, no porque tú o yo seamos merecedores o seamos muy jefes en lo que hacemos, no, porque Él es fiel a su palabra y a sus promesas, por eso Él te mantiene ahí y por eso son irrevocables los dones. Y por eso va a restaurar a Israel. Esta es la razón por la cual Israel sigue siendo una nación amada, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no va a cambiar de parecer con respecto a Israel, ¿verdad? Dios les dio promesas de amor incondicional, igual que a ti y a mí, de amor incondicional, hermano. Todos somos desobedientes, todos alcanzamos misericordia, no somos mejores que ellos, al contrario, y nos tenemos que mantener ahí. Usted ve a los judíos, están esparcidos por todo el mundo hoy. No me lo va a creer, estoy viendo estadísticas. Los judíos que están en Israel es la minoría. La gran mayoría de los judíos siguen en todas partes. Siguen en Polonia, en Rusia. El otro día ¿quién ha visto la película de la lista de Schindler? Es una belleza esa película, ¿eh? Un judío en la Segunda Guerra Mundial poderoso, de sangre judía, que es amigo de los alemanes, y les paga, y empiezan a hacer una lista de más de 1000 judíos, rescata 1000 judíos, y todavía al final se pone a llorar y dice, con este anillo de oro hubiera comprado otro más. Lo abrazan los judíos, y siguen todavía judíos, siguen todavía después de la diáspora, siguen todavía algunos en Rusia, en Polonia, en todos esos países, en México, en todas partes hay. Y todos esos judíos
Dios no solo los va a restaurar y los va a traer a su tierra, pero se les va a revelar y se les va a dar a conocer para que ellos ahí decidan, ¿verdad? Desde luego. Entonces, Dios no es hombre o hijo de hombre para que se arrepienta. Dice 2 Timoteo 2, si fuéramos infieles, fíjate qué cosa más increíble. Fiel es el que llama, ¿verdad? Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, porque el que prometió es fiel. En eso tiene usted que descansar. El que prometió es fiel. Versos 30 al 32, antes de entrar en la parte final, que ¿cómo puedo decir? La parte final es una obra de arte, no obra de arte, ¿cómo llamas en la música esto? No sé, pero es una cosa maravillosa. Verso 30 al 32 dice así: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Éramos o no éramos desobedientes? Usted conoce mi historia. Yo era un necio. Llegaba alguien y decía, ay, ahí viene aleluya otra vez. Hoy te le voy a dar una lección. A ver, ¿por qué Plutón? ¿Por qué Plutón está allá donde está Plutón? Y se quedaban así diciendo loco, y yo, ya lo hice pedazos. Ya lo hice pedazos, no me sabe contestar. Así. Y en 1986 me invitan unas personas a Dallas, Texas, a una iglesia cristiana. Eran unos amigos que yo veía por el deporte, y desde que hablé por teléfono con ellos les dije, voy a estar allá mañana para que vayamos a practicar y todo. Los sentí muy raros y me dicen, hemos estado orando por ti. Dije, chin, ya me los hicieron así. ¿Se acuerda del programa de los invasores que aquí tenían una marca? Dije, ya tienen la marca. Y me invitaron a la iglesia y el día que fui a la iglesia me dijeron algo que me cimbró y me dijeron así: hemos estado orando por ti y Dios va a tocar tu corazón y vas a llorar cuando entres a esa iglesia. Y yo me molesté. Yo dije, pues ¿quién es para decirme que yo voy a llorar? Y fíjese, la Biblia dice, antes del quebrantamiento. Y llegó Francisco Méndez y empecé a oír la alabanza y yo aquí sentía un nudo en la garganta y dije, fíjense la estupidez. Yo decía, aquí tienen ablandador, le echan polvo al aire, algo tienen. ¿Cómo es posible que me digan que voy a llorar? Y me aguanté. Y ya el Señor andaba ahí. Dice, y mira, fíjate qué increíble. Entonces, esto es precioso. Él es fiel. Bueno, entonces éramos desobedientes a Dios. Pero ahora hemos alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Y así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ya lo vimos que los vamos a traer a celo, ellos también alcancen misericordia. Cuando vean y digan, mire, estos alcanzaron misericordia con el Señor. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, escúchelo, para tener misericordia de todos, absolutamente de todos, ¿verdad? Esto es precioso. Todos hemos sido desobedientes a Dios y Él es misericordioso. Escúchalo, porque esta es otra cosa que la gente cree. En el cielo va a haber puros angelitos y pura gente buena, pura gente bien portada, puros pecadores redimidos. Él es misericordioso con los más miserables para con los que no lo merecemos. Y Él es soberano y Él sabrá por qué. Como dice Sandrita, Él nos escogió así. Usted ve la historia de Moisés, de Abraham, de todos ellos. Los escogió como a Israel por ser los más insignificantes. A Moisés lo tuvo que desprogramar de todo lo que aprendió en Egipto. ¿Sabe cuál fue el entrenamiento de Moisés? Ver lagartijas por 40 años en el desierto. Y dice que se convirtió en un ser humilde. Le quitó todo lo que tenía, y así el Señor nos va puliendo a cada uno de nosotros para usarnos. Hermano, la misericordia de Dios, escúchelo, la misericordia de Dios, escúchelo, nunca se agota la misericordia de Dios. Salmo 86, 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan.
A ver si estoy en lo correcto. Salmo 100, ahorita le digo. (136:1). Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Muy bien, llega Pablo a la conclusión de este capítulo y prorrumpe él en adoración. Y hay un comentarista que estuve yo leyendo que dice que en relación a este pasaje, la iglesia cristiana ha abandonado el concepto que se tenía de Dios, haciendo un análisis de la iglesia cristiana de hoy. El libro, por si lo quiere leer, es de A.W. Tozer, y se llama El conocimiento del santo. Y él habla de cómo la iglesia cristiana se ha deslizado y ha perdido ese conocimiento de la teología que formaba el carácter. Usted sabe que en esta nación, hace 60, 80, 100, 120 años, ahora que están las elecciones y todos, o sea, ¿en qué se basan las elecciones? A ver cuánto mancho a mi oponente, a ver cuántos trapos le encuentro. Ya no es la integridad, ya no es el patriotismo. Para puestos políticos antes en esta nación maravillosa que se formó con la Biblia, primera de Timoteo 3, lo que usamos para la ordenación de pastores, si el obispo quiere obra buena, obra fiel, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y empieza una lista de 20 características. Eso en el gobierno de los Estados Unidos lo tomaban en cuenta para elegir un político. Fíjese hasta dónde se ha desviado esta nación y de dónde viene esta nación. Usaban la Biblia para todo, para todo. Entonces, esto es precioso, ¿verdad? Y dice A.W. Tozer cómo se ha deslizado la iglesia cristiana, que antes se usaba para formar carácter, ahora es para entretener. Así dice, hablando en general. No hay enseñanza de la palabra de Dios. Estaba oyendo, porque dentro de la forma en que yo me preparo para poder presentar defensa apologética, pues oigo de todo. Estaba oyendo a uno de estos apóstoles, buena labia, motivador, 25, no pude aguantar más, 25 minutos, no hay contacto con la palabra de Dios. No es posible. O sea, es rollo, y Dios puede hacer algo increíble en tu vida, si tú crees, y tarará, 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 tarará. No hay palabra de Dios. ¿Basado en qué? Pues quién sabe, ¿verdad? No hay contacto con la palabra de Dios. Y prédicas llenas de bromas y entretenimiento, pero no hay enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos en esta tierra, en esta vida, para amarlo, para conocerle, para servirle, para morir por él. Eso es. Y le digo yo, busque una iglesia siempre donde se predique la palabra de Dios. Hermano, qué bárbaro, qué buen chiste se echó, qué bueno que haya bromas. La alabanza está chida, qué bueno. Usted va al supermercado, tiene bebés y va a los cereales y usted escoge cajas por los colores. Está moradito con rojo, esa escoge o le ve la fórmula atrás. ¿Cuáles son los nutrientes? La palabra de Dios, hermano, que sea lo primero por lo cual tú decides y dices, aquí vamos a crecer espiritualmente, aquí se enseña la palabra de Dios. Entonces Pablo termina esta sección con algo que se llama en la teología la doxología, rebosando en alabanza por la inescrutable sabiduría de Dios, y le voy a mencionar dos atributos increíbles que aquí vemos. Vamos a leerlo, porque esto es increíble. Mire lo que dice a partir del verso 23. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, ¿verdad? Riquezas de Dios, no se puede medir la profundidad de Dios, las riquezas de Dios. Les cito 3 pasajes para entender, no se trata de que tiene mucho dinero, pues entiéndame, les cito 3 pasajes. Efesios 1:7, riquezas de todo.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 2 y versos 4 y 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, lo acabamos de ver, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Filipenses 4:9, hablando de las riquezas de Dios. 19, perdón. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuánto cuesta la paz interior? ¿Cuánto cuesta la salvación? Imagínense. Llegó un familiar un día y me dice, no tengo paz interior. Le digo, véngase. Aquí está una paz que no te la venden de ningún lado y dice el Señor que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es otra paz, es otra paz. Sandrita dice que ya ronco, no ronco yo, pero ella afirma que ronco. Es que tengo paz. Babeo. Y antes, mire, de noche, mañana, la renta, el examen el supervisor, y estás así. Y yo se lo digo honestamente, lo voy a usar una palabra con mucho respeto, lo mamé de mi mamá. Pues mi mamá desde niña, y yo, ¿qué pasó? Y así aprendí, entonces ya después paz, mire, ya he hecho babilla en la... Todavía no me ha podido comprobar que ronco. Y Sandrita tiene un ronquido en do menor séptimo jefe. Yo la amo así, suavecito, así, do menor séptimo, así es. La sabiduría de Dios de la que habla aquí Pablo. Vea este pasaje tan maravilloso en Colosenses, hermano. Vea las riquezas de la palabra de Dios. No, vámonos con el que cuenta chistes. Bueno, pues adelante. Colosenses 2:3, hablando de Cristo, escuche, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Primera de Corintios 1:21, hablando de la sabiduría. Primera de Corintios 1:21. Qué increíble, ¿eh? Hablando de este contraste de que la predicación es locura para los que se pierden, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Increíble, increíble. Y termina con esta palabra conocimiento, ciencia. Él sabe todo. Él conoce todo, presente, pasado, futuro, tus pensamientos, antes de sentarte, antes de ir. Dios te conoce más que tú mismo, a ti mismo, conoce todo, absolutamente todo se llama omnisciencia en los atributos de Dios. Y como último le quiero dejar con una palabra increíble en Romanos 11. Se lo leo, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Déjame terminar, ahorita interpretamos inescrutables. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Inescrutables, imposible de rastrear, así. Así dice la traducción de la palabra, imposible de rastrear. Qué increíble en el Salmo 77, vea lo que dice. Esto no recuerdo yo haberlo leído, porque cuando alguien me dice está en la Biblia, yo digo, caray, eso no lo he leído. Mire, Salmo 77, ahorita le doy el verso, ya está.
En relación a imposible de rastrear, Salmo 77, 19. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Qué bárbaro, qué tremendo, ¿verdad? Bueno, hasta ahí llegamos, Luisito, si eres tan amable. De Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar, hermano.